todos y todas, ¿cómo están? Esta tarde vamos a tener una conversación y un espacio de encuentro y de reflexión conjunta. Nos acompañan Stefan Reich, que es psicólogo, psicoanalista, Raúl Fatule, también psicólogo, psicoanalista, y Susana Iseke, que es psiquiatra y psicoanalista de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis. Yo soy Paula, voy a estar acá. Bueno, también soy psicóloga, psicoanalista de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis y vamos a estar acá conversando. Yo voy a ir como sugiriendo algunas preguntas para abrir un poco la conversación. Y el motivo de este encuentro el día de hoy es generar algunas reflexiones alrededor de la paternidad ahora que se acerca el Día del Padre, y pensar un poquito en el lugar del padre en nuestra sociedad, pero bien como desde nuestras experiencias también, ¿no? Entonces, un poco lo primero que quería que nos cuenten, compartir con nosotros, es cómo sigue el deseo de ser padre, cómo surge. ¿Fue algo que estuvo siempre presente? ¿En algún momento surge de manera más evidente, específica? Cuéntenos, no sé quién quiere comenzar. Estefan, dale. Bueno, buenas tardes. Yo creo que la idea, de alguna manera, siempre estuvo cuando pensaba en esta pregunta, Paula, trataba de remontarme a los primeros momentos de mi vida. Yo creo que recordar que siempre tuve una fantasía de en algún momento crear una familia y tener familia, ¿no? Yo vengo de una familia bastante tradicional en ese sentido, papá, mamá. De hecho, hoy están celebrando su 50 aniversario, su aniversario de oro. Eh, Mis abuelos también, digamos, tenían familias bastante tradicionales. Entonces creo que en mi pequeño mundo hubo poca posibilidad de cuestionar algo distinto. Y yo, de alguna manera, asumí eso. A medida que fui creciendo, pues empecé a ver que había otras alternativas, ¿no? A ser padre, ¿no? Había gente que decidía ser padre con otro hombre, había gente que decidía ser padre soltero. En fin, me empecé a dar cuenta que en el mundo había otros caminos, eh, y me empezó a dar la sensación, o sea, empecé a sentir que eso solamente enriquecía mi vida, que eso daba mayor libertad a los seres humanos, sobre todo a medida que yo empezaba a hacer mi formación clínica y me daba cuenta pues de las complejidades en la selección, en la sexualidad de los seres humanos, ¿no? En las elecciones de vida. Y eso me pareció muy rico y muy positivo, ¿no? Entonces yo creo que entré a mi adultez eh, viendo esas posibilidades, pero curiosamente regresando a lo que yo sentía que estaba bien para mí, ¿no? Eh, pero también con la conciencia de lo que estaba bien para mí no necesariamente era bien para todos. Entonces creo que por ahí fui navegando, ¿no? Dicho esto, pues también soy consciente que vivimos en una sociedad muy machista y muy homofóbica, ¿no? Y muy, digamos, retrógrada en muchos aspectos que tienen que ver con estas preguntas como la que tú haces. Entonces, pero nada, yo creo que por ahí fue mi andar. Cuando decidí casarme, decidimos con Morgana, con mi esposa, pues tener familia. Y entramos a esta experiencia, a esta maravillosa aventura, con los paradigmas que cada uno tenía, ¿no? Y bueno, ahí estamos. Y siempre también tratando de cuestionar esos mismos paradigmas, ¿no? Ya incluso los paradigmas de lo que implica ser padre en un hogar heterosexual. Yo creo que en nuestra sociedad también se están desafiando, se están cuestionando. Y yo creo que eso es parte de las conversaciones que vamos teniendo. Entonces, ya pensando en mis hijas, pues, si yo crecí con algo digamos, con poca libertad y fui desarrollándola a lo largo de mi vida, yo lo que espero es que ellas, pues, tomen sus elecciones con mucho más libertad, ¿no? Eso es lo que yo he ido sintiendo, ¿no? Mm. Ahora, y pensaba, bueno, ya ahora escucharemos a Raúl, que además también tiene dos hijas mujeres, ¿no? Pero pensaba como claro, hay una mayor libertad, a la vez hay mucho de un doble discurso también, ¿no? Que genera una complejidad porque
hay como muchas contradicciones, ¿no? Todavía en términos de que, claro, se avanza hacia una libertad que permite pensar en familias distintas, digamos, subvertir un orden, ¿no? Supuestamente natural o tradicional, hasta en términos de las temporalidades, ¿no? Personas que retrasan mucho el tema de la paternidad, maternidad y priorizan, ¿no?, el desarrollo de otros aspectos de su vida, pero igual todavía hay mucho de Lima y el Perú siendo una sociedad en un sentido muy conservadora también, ¿no? Entonces es como que estamos atravesando este momento de transformación y tensión, y en momentos como este, electorales, vemos que afloran una serie de discursos bien polarizados también, ¿no? Pero bueno, Raúl, de repente tú nos cuentas un poquito de cómo así tu deseo de ser padre, tu experiencia. Bueno, en mi caso, yo también creo, como dice Estefan, que, bueno, vengo de una familia más bien tradicional y pensaba que en mi infancia, creo que, ¿no? Como que se construyó, digamos, esa suerte de ideal, ¿no? O sea, eh, por experimentar ¿no? Una cantidad de tiempo y una suma de experiencias, creo yo, predominantemente, diría, en cierto sentido, positivas, ¿no? Que como que me hicieron, ¿no? Tener esa idea, como, ¿no? De ese proyecto de ser papá, ¿no? Como querer, supongo yo, reproducir, ¿no? Eso que sentí con mi propio padre, ¿no? Obviamente también con mi madre, ¿no? Digamos, otra vez, ¿no? Y de alguna manera coincidir con alguien, digamos, con alguna experiencia similar, ¿no? Que hiciera que ese proyecto se volviera, bueno, obviamente un proyecto de dos, ¿no? Y después, como cuenta un poco Estefan, ¿no? Ya en la adultez, o sea, está ese deseo, ese sueño, pero como tú decías, también compaginarlo con los sueños profesionales, ¿no? A diferencia, digo, de mis padres, ¿no? Que de repente no tuvieron tanta, ni presión, ni tampoco de repente expectativa en ellos mismos de estudiar, no sé, posgrados y cosas así, ¿no? Entonces empezaron la familia antes, ¿no? Que en mi caso y el de Bárbara, mi esposa. Pero bueno, una vez como que logrado ese equilibrio, ¿no? Sí, nos embarcamos en ese proyecto juntos y sí, ¿no? O sea, como que, como dice Estefan, obviamente hoy en día existen muchas posibilidades y hemos ganado muchísimo en libertad, pero bueno, nosotros sí, ¿no? Todavía enmarcados en un poco en el modelo tradicional, digamos, ¿no? De familia. Eh, pero creo que habiendo hecho un avance, que sospecho que al igual que Stefan y Morgana, ¿no? En que ambos padres, o sea, ¿no? Padre y madre, son profesionales, trabajan, ¿no? Y eso ha sido una diferencia que mis hijas están experimentando respecto a mi propia historia, ¿no? Donde mi madre, que sí estudió, sin embargo, trabajó muy poco, justamente cuando empezó a tener hijos, ¿no? Que no es el caso de Bárbara, que disfruta mucho su maternidad, pero le apasiona muchísimo su profesión también, ¿no? Entonces ahí como que entre la tradición y la novedad, ¿no? Entre las cosas que se mantienen y algunas novedades que hay que ver cómo compaginar, cómo equilibrar, ¿no? Así. Ahora, yo mientras os escuchaba pensaba que, claro, hay como la idea de familia, digamos, así un poco en general, que puede ser como muy en común, ¿no? O muy parecida, tanto Estefan como Raúl, o cada uno probablemente con sus esposas, pero pensaba como quizá en el día a día y en lo cotidiano ya del ejercicio de esta paternidad aparecen una serie de diferencias y retos, ¿no? En términos de cómo criar a una hija, a otra, eh, y no sé, pensaba desde ahora con la pandemia, conviviendo con los hijos en la casa, ¿no? Probablemente, digamos, no sé cuánto salían ustedes a trabajar fuera y volvían, ¿no? Pero hay toda un reto de asumir mucho más horas, en todo caso, en contacto directo con los hijos,
que también debe haber supuesto un reacomodo, ¿no? No sé. Definitivamente. En mi caso, definitivamente, pues, bueno, por las edades de mis hijas, que todavía son pequeñas, ¿no? Eh, Hemos tenido que acomodar horarios, ¿no? Para acompañarlas, por ejemplo, ahora en el colegio, ¿no? Mi hija menor no estaba lista para pasar al modo virtual sola, ¿no? La mayor tampoco, pero como que más rápido ha ido ganando independencia y ahora prácticamente hace el colegio sola y no nos busca para resolver algunas dudas de las tareas o cosas así, pero mi hija menor sí necesita todavía como una supervisión, un cierto acompañamiento, y entonces sí, literalmente hemos tenido que tratar de liberar horas, las horas que ella está en el colegio para turnándonos, ¿no? Con Bárbara para acompañarla, y bueno, poco a poco estamos tratando de soltarla, pero todavía, de hecho, tenemos que estar ahí, ¿no? Entonces ha sido todo una reingeniería de rutinas y de hábitos, ¿no? Y felizmente en muchos sentidos bastante ha sido algo, y es algo todavía bastante bonito, si bien demandante, ¿no? Mm. Sí, Estefan, no sé tú cómo te ha... Sí, bueno, yo pensaba efectivamente en esta pandemia que, claro, no es la primera pandemia en la historia de la humanidad, pero sí la primera pandemia que nos agarra con esta tecnología, ¿no? Mm. Y es realmente, pues, revolucionario. Ojo, entendiendo que la profesión de los que estamos acá es una profesión que se ejerce, digamos, escuchando y conversando, ¿no? Es una profesión de muchos privilegios en una pandemia como esta. No es una profesión donde tenemos que estar en una fábrica, literalmente. Es una profesión donde, mal que bien, la tecnología nos ha permitido sostenernos. Y en el caso de mi esposa sí ha sido más difícil porque ella como fotoperiodista pues tenía que salir a hacer fotos y eso fue muy difícil en el momento de la pandemia. Tuvo que adaptarse, ser muy creativa y lo logró. Entonces, al igual que Raúl, tuvimos que hacer una renegociación de trabajos, de roles, eh, aprender a hacer algo que nuevamente, ¿no? Quizá mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos vivieron pandemias, pero nosotros tuvimos que, digamos, vivir una pandemia y aprender a hacer colegio online, a trabajar online. De pronto la casa se volvió todo, los límites, ¿ah? Que antes eran un poco más sólidos, se volvieron membranas muy porosas, ¿no? En nuestras vidas, ¿no? En términos de trabajo, colegio, gimnasio, eh, todo se volvió el hogar, ¿no? Y eso viene con cosas buenas, menos tráfico, ¿no? Más tiempo en casa. Yo, viendo a tu pregunta, Paula, yo por mi trabajo tenía que estar muy ausente físicamente del hogar, viajaba a veces, y de pronto estuve ahí y he pasado unas cenas, unos almuerzos espectaculares con mis hijas que antes no tenía. Eh, pero también viene, la carne viene con hueso y también pues viene con un cansancio, con ciertos momentos de hartazgo. Eh, Y con lo entonces, importante que es también la separación, pensaba, ¿no? O sea, también, cuánto de la paternidad, de la maternidad pasa por separarte, extrañar, ¿no? el Ensoñar reencuentro, al hijo en la totalmente, ausencia, reencontrarte, ¿no? Esos momentos absolutamente. necesarios que se han interrumpido con la pandemia, ¿no? Totalmente. Entonces creo que toda esa reflexión, creo que aún la estamos procesando. Yo creo que nadie ha terminado de digerirla. Todavía estamos en el medio de eso. Si bien ya tenemos por lo menos una vacuna, pero yo creo que todavía el tema, digamos, emocional de lo que significa y ha significado esto, pues va a tomar un tiempo de digerir. ¿Ah? Así que bueno, han sido unos meses tremendos y de mucha adaptación, ¿no? Mm. Y también yo pensaba hace un ratito mientras los escuchaba cuánto, digamos, quizá uno tiene como una idea de cómo va a ejercer su paternidad en función de las experiencias que ha vivido como hijo también, pero pensaba cuánto de esto se transforma en el encuentro ya con el hijo, que
que es el que finalmente te vuelve padre, y te vuelve padre de una manera muy particular en un momento, ¿no? Y además, junto con esta pareja con la que escoges vivir esta situación, y cómo de pronto, ¿no? Probablemente uno se ve repitiendo situaciones que se imaginó nunca repetir o nunca vivir con sus propios hijos, o haciendo cosas que no se imaginó que podría, ¿no? O sea, cómo pensar la experiencia de la paternidad como ese espacio potencial, pensando un poquito en Winnicott, en la creatividad, en la ilusión, en poder descubrir aspectos de uno desconocidos, ¿no? No sé qué piensan. Susana. No, mis respetos totales a ustedes que en realidad son de la generación de mi hijo. Yo veo lidiar con hijos un poco más de amplio espectro. Una es de 11, el otro es de 7 y la otra está hoy mañana cumpliendo 5 meses, ¿no? Entonces es un escenario increíble. Él trabaja con niños autistas, está todo el día tratando de estar con niños con serias dificultades y luego tiene que cambiar el chip porque tiene hijos recontra moscas que están ahí conociéndole el dedillo, cuando sube, cuando baja, cuando tiene hambre, qué sé yo. Y como decía Pablo hace un rato, son ellos los que lo constituyen en un padre, lo arman, no es el que podría imaginarse en este momento ser, es el que mejor puede y como le salga, ¿no? Y de repente tiene licencias para una cosa, licencias para el otro, pero están en una batalla maravillosa lidiando a cuatro manos, ¿no? Bien, bien bonito, pero bien intenso, ¿no? Y la llegada, bueno, de la abuela, de llegar yo un poco a hacer un poco de todo, ¿no? Desde cosas muy de ciertos estereotipos, de acurrucarlos y consolarlos, hasta los otros, que es oye, no te pases de la raya, hasta aquí nomás, qué sé yo, y poner un poco. Pero esto creo que es una cosa que nos constituye un poco porque uno se toma las libertades de querer hacerlo así, y también porque, como les decía antes de que comencemos esta grabación, el venir de una familia tan grande hace que, en realidad, la historia va haciendo que los padres que tuvieron mis hermanos mayores sean muy distintos de los padres que yo tuve y me tocaron a mí ya recorridos, experimentados. La madre inicial, probablemente, ¿no?, más tradicional, qué sé yo, se influenció por todas las ideas feministas y entonces a las hijas pequeñas dijo que quieres hacer karate, anda a hacer karate, kung fu, esto, el otro, tú anda, arregla, cambia los plomos, hace el otro, cambia el balón de gas, o sea, resuelve las cosas, ponte en mosca, no vas a estar perdiendo el tiempo bobadas, no hagas tonterías, que vas a limpiar, que no sé qué. Entonces ha habido como todo un mix de roles y probablemente, como también comentaba, la influencia extranjera en la mente de mi padre hizo que tenga una apertura para hacer de todo lo que había que hacer, o sea, y la apertura en la casa hacia muchas otras gentes que venían a ser acogidos en esta casa, contemporáneos nuestros o de ellos, que eran todos influidos. Hay generaciones de personas que han pasado porque este señor, de tanto protocolo científico, qué sé yo, podía estar haciendo, pues, no sé, dándole de comer al nieto o haciendo cosas tan chocantes para esta sociedad un poco conservadora o bastante conservadora que aún le falta todavía moverse un poco en estos roles que trata de imponernos todo el tiempo con la maquinaria del comercio, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que, como decía Paula, ¿no? Hay una desafío y un reto para integrar, para diversificar, para ser los que estamos en un rol más del apego y también de tomarnos libertades y ir a buscar al mundo y socializar y funcionar como mejor podamos, ¿no? Y exponiéndonos lamentablemente a unas críticas enormes, pero para fortalecernos en ellas y, bueno, crecer, ¿no? No nos queda otra. Y ayudar a que la siguiente generación, bueno, intente hacerlo un poquitito mejor que nosotros. Ojalá, ojalá. Pero por lo menos tener el propósito de que eso sea. Yo creo que eso es bien importante. Y esto nos ayuda, pues, con los pacientes, que lamentablemente en nuestra profesión es, creo que muy fuerte el hecho de no poder estar en el contacto y no poder estar interactuando en todas las dimensiones posibles de esa cercanía que nos hace falta por la pandemia, pero que tenemos una función
de madre, de padre, de lo que fuera, en esos estereotipos, pero es que es de darles libertades y de acogerlos, de contenerlos y de, no sé, soplarles las alas y que hagan sus vidas, ¿no? Como mejor puedan. Creo que tenemos un espectro de escenarios en los cuales cada uno de nosotros, como les escucho, tenemos ámbitos para explayar, ¿no? Y seguir inventándonos, porque la de hace 10 años no es la de ahora, y probablemente en 10 años, ¿quién seré? Con todas las lecturas que tenemos y las conversaciones con papás como ustedes o como con Paula, siguen enriqueciendo la visión cada vez más amplia que hay que tener para aceptar, integrar, incorporar en las vidas nuestras y por lo tanto, pues, nuestros pacientes, ¿no? Mm. Entonces, Sí. que no, Vale. cuando Susana comentaba esto, dijo, para soplarle las alas, ¿no? Y en ese momento en mi mente, tú sabes, me pasó algo, Susana, yo me confundí si estabas hablando de los hijos o de los pacientes, pero esa confusión para mí fue interesante porque me hace pensar que, claro, cuando estamos en este rol de analistas, efectivamente hay mucho de esta paternidad, ¿no? Que también proyectamos en los pacientes, ¿no? Así como, ¿no? Está la famosa proyección, ¿no? De la transferencia, ¿no? De los pacientes a nosotros como padres o madres, qué sé yo. Incluso cuando uno es hombre, puede ser madre, puede ser... Entonces, ¿no? La transferencia puede trabajar de maneras misteriosas. Yo creo que también acá, en esto de nuestro trabajo analítico con los pacientes, ¿no? ¿Cuánto de ellos evocan en nosotros nuestras propias paternidades, ¿no? Yo creo que ese es un aspecto maravilloso de nuestro trabajo, constantemente estar en este movimiento mental en el que vivimos, ¿no? Y en ese Ellos, ¿no? Sí. No, y en ese Disculpa, sentido yo pensaba cómo en realidad, claro, por un lado está la figura del padre, nada más pensaba, bueno, yo no tengo hijos todavía, pero pensaba en la relación tan cercana con mi papá, con quien además comparto, digamos, el hecho de ser psicoanalistas, ¿no? Y entonces pensaba en el rol, ¿no? Ejercido concretamente por este padre biológico y sus distintas, ¿no? Variaciones en el sentido de papás que pueden adoptar, nuevas familias que se juntan, cada quien con sus hijos, y hay, ¿no? Un papá que no es el papá biológico, pero que ejerce también una función paterna, ¿no? Y pensaba, también estamos como, digamos, el Perú se caracteriza por tener muchas familias donde es la mamá, ¿no? La que está a cargo de la casa, de la familia, y donde hay ausencia paterna, y pensaba cómo aparecen otras figuras muchas veces que ejercen, ¿no? Pensando también en el vínculo con los pacientes, ¿no? Cómo es el padre ejerciendo una función paterna, pero es una función que trasciende a la figura del hombre, ¿no? O del padre biológico, y en ese sentido pensaba, no sé, desde la experiencia de ustedes, ¿qué sienten que es lo característico de esa función paterna, ahora que también se está transformando, ¿no? Yo, antes de que empezáramos con esta grabación, pensaba cuánto mi papá había sido papá-mamá, ¿no? En ese sentido tan afectuoso, cercano, desde el estereotipo, ¿no? De la familia tradicional. Entonces, ¿cómo entenderíamos hoy la función paterna, ¿no? Pensaba yo, no sé, que desde sus experiencias, ¿no? Estoy pensando en una cosa que puede ayudar a seguir profundizando en lo que planteas, Paula. Cuando estuve revisando el texto, un texto de hace un tiempo de Cantor, de Jorge Cantor, un colega, y nos recordaba por qué a una de las figuras más significativas del Día del Padre, que es San José, se le dice Pepe a los Josés. Porque en realidad no es el Padre, pues no, el Padre es Dios, ¿no? De Jesús, y él es un Padre putativo, pater putabilis, es Pepe. Y esa función de ser el padre, el que acompaña la crianza y ser, está felizmente en nuestras familias, y ahí creo que hay una conversación, son tremendamente extensas. La función de un tío es, pero espectacular en la vida de todos.
un tío es una persona tan cercana, tan lejana, lo suficiente como para estar en otros códigos, otros aspectos más extraños o conflictivos se pueden ahí disertar, intercambiar, ¿no? Son el abuelo, un primo mayor, en fin, otros personajes que creo que nos han influido y que probablemente Estefan y Raúl están influyendo en muchísimos otros ¿no? Chicos que no son los suyos propios, ¿no? Sí. Bueno, incluso en nuestro campo, ¿no? Hay una transferencia hacia una paternidad tan fuerte de todos nosotros. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, ¿no? Es interesante cómo, ¿no? Estamos teniendo esta conversación, todos analistas, y todos tenían una relación tan importante con Sigmund Freud, ¿no? Hay una presencia paterna muy importante en todo lo que nosotros hacemos, ¿no? Que claro, ha tenido pues sus rechazos, sus intentos de matar al padre por todos lados, pero ahí está, ¿no? Entonces nada, son pues vínculos, como dices tú, Paula, biológicos, pero también emocionales, psíquicos, por todos lados, ¿no? En gremios, en familias, en nuestro país, en la política, ¿no? ¿Cuántas esperanzas depositamos en los presidentes o presidenta, si tenemos una presidenta, ¿no? En la autoridad, ¿no? De alguna manera, el padre representa esa autoridad y, aunque yo creo, también yendo a lo que traes, Paula, que con los cambios de paradigmas, yo creo que este rol empieza a ser mucho más líquido, por decirlo así. Antes era ese elemento mucho más claro entre lo que es femenino y lo que es masculino. Yo lo viví así, ¿no? En mi casa. Pero creo que hoy por los cambios en los últimos 30, 40 años han sido feroces. Muchos de ellos que han venido de afuera, algunos sectores de nuestra sociedad lo hemos asumido, donde hay una mayor liquidez, ¿no? En términos del rol, de lo que implica ser padre o madre, ¿no? Y ojalá que eso se vaya manteniendo, porque al final eso también da mucho más libertad. Yo creo que esa rigidez pasada debe haber sido pues el horror, con gente que no se identificaba con esos roles, ¿no? Ahora por lo menos son conversaciones abiertas, y eso me parece positivo, nuevamente, en ciertos sectores de la sociedad, ¿no? Creo que por eso, ¿no? En psicoanálisis hablamos, ¿no? Paula ha dicho, ¿no? La función paterna, ¿no? Más que no hablamos tanto del padre, digamos, concreto o biológico, ¿no? Sino de alguien que ejerce una función, ¿no? Ahora, tomando lo que dice Estefan, es una función que justamente se puede compartir con más facilidad, que no está, ¿no? Pegada a un solo personaje, digamos, o a un solo miembro de la familia, ¿no? Y pensaba creo que es una cita famosa, ¿no? De Freud, que es algo así, no sé si la voy a citar correctamente, pero es algo así como que no se le ocurre una necesidad mayor que la de protección, ¿no? Pensando en el niño, digamos, como hijo o hija, ¿no? Y entonces pensaba que eso, ¿no? Es uno de los elementos más importantes, ¿no? De esta función paterna, que otra vez, no es que solo le ejerza el padre hombre o el padre biológico, justamente aquel que, ¿no? Pueda, por ejemplo, proveer de esa sensación, ¿no? A los hijos y a las hijas, creo que está en ese momento ejerciendo esa, ¿no? Parte vital de la función paterna, que es algo que he visto, ¿no? Justamente muy, ¿no? O sea, o que he sentido mucho, ¿no? Justamente ahora en la pandemia, ¿no? En los primeros momentos en que había mucho temor, ¿no? Muchos niños con pesadillas, ¿no? O sea, literalmente buscando, ¿no? Que los reaseguren, ¿no? Que los calmen, que les brinden una sensación de que, bueno, está pasando algo raro y algo que suena muy peligroso, pero bueno, ahí están, ¿no? Esos adultos tratando de reasegurarlos, ¿no? Bueno, creo que el tema de Freud y cuánto este discurso del padre y qué sé yo y todo eso iba por un lado, pero a la hora de ser tierno y sentarse a darle de comer a un paciente o tener unos gestos de una ternura, pero totalmente conmovedora, o sea,
ha sido parte de, ¿no? También su propia experiencia y su discurso han tenido que integrarse y nos toca seguir integrándolo y seguir dándole un poco más de renovación, vamos no sé, de renovarlo, reactualizarlo, volver a ponerlo, ¿no? Y que las cosas que los padres, como ustedes, han tenido que inventar, qué cosas se hace para dar esa sensación. Deben ser los que dan la protección. Caramba, ¿cómo se hace cuando están todos muertos de miedo? O sea, ¿no? Por Dios, qué difícil. O sea, no tienen permiso de tener flaquezas, de tener miedo, tienen que aparentar y están ahí sudando. ¿Cómo dan ese sostén? Y eso, han tenido que lidiar con cosas fuertísimas en esta manera. O sea, creo que tienen mucho para escribir y para compartir acerca de cómo se contiene a un pequeñín, a una pequeñina, a un chiquito, a alguien o a cualquier otro, con la sinceridad de compartir también esos temores, ¿no? Ahora, y quizá en esa línea, Susana, ya para de repente ir cerrando, ¿cuáles podríamos así imaginar o pensar que son como los mayores retos o desafíos de ser padre en la actualidad, ¿no? Que, no sé, de pronto que estamos pensando de cuáles son esas zonas más inciertas, difíciles, oscuras de transitar como padres, ¿no? Yo creo que hay algo en lo que menciona Susana que es, por lo menos yo lo vivo así, ¿no? Y también lo vivo en algunos en pacientes, la posibilidad de permitirse sentir esas flaquezas, esos temores, sobre todo una sociedad tan machista, ¿no? Y donde los padres, los hombres no lloran, ¿no? De hecho, es una frase que yo recuerdo de mi papá, los hombres no lloran. Y eso es terrible, terrible porque no te permite sentir muchísimas cosas, o las sientes, pero no las puedes expresar, ¿no? Y yo creo que muchas veces la paternidad, masculinidad está asociado a ello. Entonces yo creo que, digamos, uno de esos desafíos, yo creo que es empezar a pues, permitirnos esos momentos de duda, de temor, de vulnerabilidad, integrar nuestra feminidad, ¿no? Yo creo que por ahí va, sobre todo en un momento donde es imposible no sentir miedo, donde es imposible no sentir temor, ¿no? Entonces es casi como un cortocircuito, ¿no? Todos sentimos miedo, estamos aterrorizados, ¿no? Pero luego tienes este paradigma donde los hombres se supone que tienen que ser machos y no sentir miedo y tener certezas y no dudar, y pues ahí hay un encarcelamiento psíquico. Entonces yo creo que uno de los desafíos más grandes que tenemos los hombres es salir de eso para vivir la paternidad con mucho más libertad, ¿no? Y yo creo que los hijos y las hijas, en mi caso las hijas, pues van a agradecer mucho eso, ¿no? Va a ser una paternidad mucho más integrada, ¿no? Más auténtica. Yo creo que es una época interesante, o sea, ¿no? Interesante para criar hijas, ¿no, Estefan? Porque justamente eso es algo que hemos ganado, ¿no? Esa libertad de poder mostrar vulnerabilidad, miedo, ¿no? No saberlo todo, ¿no? Y sin embargo, a veces igual algo de eso se transmite, ¿no? Por el hecho, pues, ¿no? De esta diferencia generacional entre los padres y los hijos, ¿no? Entonces, siempre estamos sujetos a ciertas idealizaciones, ¿no? Y justamente mi hija menor me preguntaba, porque se burlaba de su hermana mayor que le tiene miedo un poco a los bichos, ¿no? Y ella no le tiene tanto miedo, entonces, ¿no? Se burlaba de ella y me decía, y yo le decía, pero bueno, tú también le tienes miedo a otras cosas, ¿no? Y se voltea y me dice, ¿y tú, papá, tú a qué le tienes miedo, no? Y yo, bueno, también le dije, ¿no? También tengo miedo a algunas cosas, ¿sí? Pero me decía, no, pero ¿a qué? O sea, no, como que no. Y me dijo, ¿le tienes miedo a las arañas? Sí, 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 me dan miedo las arañas, ¿no? Me dan miedo a algunos animales, no sé, ¿no? O sea, porque como que igual, ¿no? Hay esta suerte de mirarte como muy fuerte, ¿no? Obviamente más grande. Y claro, uno trata de no estar, como dices, Estefan, estamos aterrorizados, pero tratamos un poco de disimular o de no, si bien lo decimos claro, tratamos de no transmitirles el pánico, pues, ¿no? Entonces siempre queda esta cosa de, ¿no? Mirarnos como muy fuertes, muy seguros, y entonces está bueno, como dices tú, ¿no? Poder mostrar que también nos angustiamos y por supuesto que lloramos y otras cosas, ¿no? Claro, porque además yo pensaba cuánto, o sea, digamos, ¿no? En esta lógica igual
binaria de, ¿no? Este aspecto femenino, masculino, pero que también la fortaleza está en poder albergar en realidad nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad, poder en algunos momentos angustiarnos, quebrarnos y luego recuperarnos, ¿no? O sea pero que quizá a veces nos asusta la idea de transmitirle eso a los hijos o a los niños o a los que dependen de nosotros, porque hay como este mandato de que cuidarlos es mostrarse fuerte, ¿no? Eso que mencionas es súper importante porque recordemos que es en un contexto que están siendo papás, en un contexto de una pareja. Y resulta para mí fundamental que esta pareja suscriba todos estos roles y formas de expresarse y conectarse con sus hijos porque necesitan este refuerzo de esa conexión nueva, moderna, distinta, espontánea, natural, acá. Los hijos creo que también necesitan esto, que vean a los padres no solamente tener con ellos una cosa maravillosa, pero que la madre no solo es visto como somos los padres, sino que hay algo de mujer ahí que se preserva y se sostiene, de que hay con la pareja algo que no se tiene con el hijo, que es importantísimo y creo que es un reto importantísimo en estos días, que haya frente a los hijos un escenario en donde el padre es corregido y avalado y vuelto a ser así y así, y entonces que hay otra pareja, otro hombre, o si son dos mujeres, o lo que fuera, el otro, esté ahí en esta conexión que dinamice la mente, ¿no? De este bebé que va a estar preparado mejor para lo que viene luego, ¿no? Bueno, muchas gracias, súper bacán, súper rico estar juntos. Sí, espero que encuentro, de conversación, de compartir. Reverbere y muchas otras ideas aparezcan luego. Y que acompañen la celebración del Día del Padre. Así es. Muchas gracias. A las funciones de padre. Eso. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Paula. Gracias. No, gracias, Paula. Gracias, Raúl. Gracias, Stefan. Chao, chicos. Chao, chao. Chao.